en la provincia de La Pampa. También formo parte de un grupo nuevo que se ha formado dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, que es el Colbec, que es un laboratorio de biología, ecología y conservación. Y bueno, y les agradezco, bueno, a todos ustedes por estar haciendo esta charla. Como decía Margarita, vamos a hablar un poco de la faceta de Juan Williamson como un naturalista del siglo XX, ¿no? Más o menos, Daniel había comentado un poco la historia de Juan Williamson en la charla pasada, el viernes pasado. Sabemos que Juan Williamson vino como ayudante genetista Bauhaus en el 1914, sentado en Guantraché. En el 2000, en el 1919 funda el Vivero Pampeano, creo que el 25 de abril, el Vivero Pampeano General Pico. Como dato de lo que hemos estado buscando de información, a mí lo que me llamó la atención de Guatraché fue la presencia de estos dromedarios, ¿no? Que, bueno, Claudia me envió estas fotos de la disciplina, como de alguna manera hay muchas definiciones que arrancan con Beit en la década del 50, llegando un poco a Futuyma, que lleva ya lo larga en los 90 en sus clases, diciendo que hay una problemática con respecto a que la gente no va al campo, dice él, los estudiantes en sí de biología o los relacionados a ciencias naturales. Y pongo una foto del gorrión, en sí, esta foto, porque en sí Williamson tiene una relación bastante particular con el gorrión. Hay artículos, hay bastante cosas con respecto al gorrión, que en sí, para los que no saben o les comento por ahí, el gorrión es una especie exótica que según un naturalista que vamos a ver acá, ornitólogo José Pereira, lo trae Bieker en sus viajes cuando viene al país, cuando se instala con su cervecería, su maltería, para la época de Sarmiento, ¿no? Por eso hay esa relación de Gorrión y Sarmiento. Justamente Williamson, en las cartas, que va pidiéndose con diferentes, en este caso con Reinaldo Rego Aravena, que fue el director del museo por mucho tiempo. No hay que tirar papel adentro, nada más. Comenta, yo no soy sistemático, sino un aficionado en observar las cosas naturales y colaborar con los especialistas. De alguna manera, él ahí da su definición como un naturalista, ¿no? En la provincia de La Pampa hay una buena cantidad de naturalistas, lo que fue fines del siglo, o sea, lo que es el siglo XIX y siglo XX. Wolf Fagé, mi compañero del Museo Provincial de Historia Natural, hace en este mapa un trabajo del año 97, los diferentes recorridos que van haciendo algunos naturalistas, por ejemplo, el viaje de Luis de la Cruz, el viaje de Mansilla, los que recorrieron en su momento Ceballos y Ambrosetti. Y fíjense el listado que tenemos, en lo cual también acá aparece en escena Juan Williamson. Esta revisión que hace López y colaboradores sobre una síntesis de la historia ornitológica de nuestra provincia, encontramos esta buena cantidad de personajes que van aportando datos ornitológicos. Este es un trabajo, y bueno, nos vamos encontrando que también van aportando otros datos de historia natural. Pero bueno, vamos a trabajar un poco ahora, y les voy a comentar un poco exclusivamente con Juan Williamson, que también van a entrar otros naturalistas contemporáneos, como puede ser Teodoro de Mendía, Fortuna, o el mismo Reinaldo Rego Aravena, ¿no? El primer registro que tenemos, de alguna manera, ¿por qué la importancia del registro, ¿no? El registro, hoy en día, bueno, estamos en una era digital en lo cual la foto o lo rápido es todo muy rápido, ¿no? Acá con las cartas vamos a ver que hay un proceso bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, esta es la expedición, son los dibujos de la expedición al Río Negro, en lo cual lo llevan adelante Doren y Lorenz, ¿no? Que son de la Academia de Ciencias de Córdoba, en lo cual ellos hacen un relevamiento de la fauna del lugar. Es el primer trabajo sistemático que hay. Ellos recorren lo que es el sur de la provincia, y acá van a ver algunos dibujos hechos por Holberg. Eduardo Holberg identificó toda la parte de arácnidos, y también la parte de insectos fue por Carlos Ver. Carlos Ver fue director del Museo de Buenos Aires, en su momento era el Museo Nacional de Historia Natural, ahora es el Museo de Ciencias Naturales de Argentina, ¿no? Y Holberg es, de alguna manera, esta generación de naturalistas que hubo junto con Ameghino, con toda una camada de personajes que formaron una buena cantidad de discípulos.
Es interesante conocer un poco esto porque Juan Williamson se va a relacionar con discípulos, por ejemplo en el caso de Holberg, ¿no? Este, Volviendo un poco a la importancia del registro, la forma del registro en esta época, en lo que es el siglo XX, actualmente se sigue practicando, pero no así es la forma de la colecta del material, ¿no? Y el depósito de ese material en el museo. Este es un caso bien contemporáneo con Juan Williamson. Este es un marsupial, se llama Colicorto pampeano. Este marsupial fue colectado en el año 1923 en Calefú, mientras se iba haciendo el ferrocarril. Lo colecta un empleado y se lo pasa al ingeniero Foster. O sea, el nombre original de esta especie es Monodelphi fosteri, después se ha modificado a Monodelphi lineata, es el trabajo que van haciendo los taxónomos, pero la importancia es esto, ¿no? Como ya, cuando ya Williamson estaba en nuestra provincia, ya había de alguna manera algunos datos de, ¿cómo se llama?, de registro, de toma de material. Este ejemplar, por ejemplo, está depositado en el Museo de Historia Natural de Londres, se colectó en Calefú y se envió a Londres cuando se estaba haciendo el ferrocarril. Lo interesante es que yo hasta ahora desconozco si hay un nuevo registro en monografía inmediata en la provincia. O sea, se sabe de este registro del año 1923, publicado en el año 1924 por Alfred Thomas, ¿no? Eh, es interesante, a pesar que hoy en día los mapas de distribución señalan que esta especie estaría en toda nuestra región de lo que sería noroeste de la provincia, sin embargo no hay registros. Contemporáneo a lo que va sucediendo con Williamson, hay dos cosas interesantes que van a pasar. En el año 1935, el 9 de julio de 35, se va a fundar el Museo Regional Pampeano. Uno de sus fundadores, Teodoro de Remendía, actualmente es Museo Provincial de Historia Natural. Y también todo este grupo de intelectuales va a formar lo que un poco Lancelota explica en su artículo, el Centro de Estudios Pampeanos, con una serie de libros, perdón, revistas que van dando algunos aspectos de natural. Por ejemplo, en este caso, Juan Fortuna publica en el año 41 sobre la vizcacha y toda la cuestión de la historia natural de la vizcacha. Habla un poco, es un artículo. Este artículo está en los documentos históricos que posee nuestro museo. Contemporáneo también a Williamson nos vamos a encontrar con Monticelli, ¿no? Monticelli hace un recorrido por la provincia, acá pueden ver un poco por dónde recorre Monticelli. Acá están otros botánicos que anduvieron, disculpen, Monticelli era un sacerdote, hace su doctorado en ciencias naturales, pero más orientado hacia la botánica, recorre todos estos lugares en la provincia de La Pampa, colecta material, por eso también la importancia del registro. Estas son plantas colectadas por Monticelli, y este herbario, Monticelli, la forma de colectar o de tomar datos de planta es secando en esta forma, herborizando sería la planta, y se guarda en colección. Es interesante este dato porque Monticelli va a colectar plantas en lo que sería 1929 al 31. Este trabajo lo publica en el año 1938 en la revista Lilia, una revista muy importante de Tucumán. Y esta va a ser la primera donación que va a tener nuestro museo en el año 1935, y actualmente está en el herbario Monticelli, que cuenta con unos 180 ejemplares, forma parte de la colección de botánica de nuestro museo. Por eso la importancia del registro, porque de alguna manera lo que nos vamos a encontrar es posiblemente, al guardar este material, registros, es decir, los museos de alguna manera nos van enseñando cómo es el pasado, y el registro muchas veces, casi todas las veces, lo hacen los naturalistas. Para poder un poco trabajar perdón, para poder trabajar un poco con estos datos, lo que trabajamos fue un poco con documentos históricos. Por un lado, nuestro museo posee más de 300 cartas y documentos de lo que es historia del museo. Nuestro museo tiene casi 85 años, más de 85 años. Va a cumplir 86. Y hay 5 cartas en nuestro museo en lo que analizamos, y después hay 65 cartas que trabajamos del Archivo Histórico Provincial. El Archivo Histórico Provincial, que depende de la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura, tiene dos
cajas que serían los fondos Williamson, se componen con casi 1750 fojas, que eso habría que de alguna manera ver cuántas son en cantidad de cartas. Nosotros analizamos 65 nada más, y después 42 cartas del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Río Rivadavia. Ahora un poco les voy a detallar cómo son esas cartas y cómo funcionaban, pero la forma también del registro, por un lado la carta, ¿no? El documento, y también vamos a encontrar la otra forma que es la piel de estudio, el material de colección, y también la otra forma de material de colección, que son, por ejemplo, esta forma de cómo enviar insectos, ¿no? Esta es la otra forma también de documentar el registro, ¿no? Bueno, les comentaba, bueno, que analizamos estas cartas, el periodo de las cartas, un poco, bueno, como comentaba Margarita, que bueno, es una documentación tremenda, va desde el año 1920 hasta 1976. Es re interesante porque Juan Williamson fallece en septiembre del 76 y la última carta es de enero del 76. Y me parece como que faltan cartas, como que había otra respuesta, ¿no? Es re interesante. También para esto analizamos con documentación. Hay dos trabajos muy interesantes desde el punto de vista ornitológico que tiene la provincia, que son dos trabajos hechos por Darrié y colaboradores, en lo cual hacen una revisión de todos los registros de aves que hay en la provincia, en lo cual trabajan con mucho material que hay en el museo. Es el Juan Williamson, que lo vamos a ver ahora, colectó mucho material, muchas aves, y las envió a los museos, en particular al Museo Argentino de Ciencias Naturales. También, en el homenaje que se le hace a Juan Williamson en el año 1966, hay hay una biografía re interesante de todo lo que él ha originado, todo lo que él ha producido, hasta el año 1966. Después del 66 sigue trabajando, uno se sorprende cada día más porque como a la edad que tiene y esa voluntad constante de seguir trabajando, generando, preguntando, haciéndose preguntas, encontrando nuevos registros, es una cosa que, bueno, ojalá que uno pueda también hacerlo, ¿no? Que es genial. Dentro de los trabajos a los que refiero un poco a vertebrados, ¿no? En particular un poco a aves, Juan Williamson publicó estos trabajos, ¿no? En la revista El Hornero. La revista El Hornero es una revista ornitológica, neotropical, dependiente de lo que es la Sociedad Ornitológica del Plata, hoy es ave argentina. Juan Williamson era miembro de esta organización, y publica 3 trabajos, que estos trabajos también surgen de conversaciones que tiene con cartas con diferentes, ¿cómo se llama?, colegas, ¿no? Él lo llama consorcio, que son todos, no son, en algunos casos llegan a ser estimado amigo, pero si no son todos consorcios. Y hay dos trabajos re interesantes, bueno, que estoy en la búsqueda de ese trabajo, que es una del ratón conejo, ahora vamos a hablar un poco, es un pequeño roedor, que él lo considera como plaga. Plaga es una palabra re interesante porque se va a notar en las cartas como Juan Williamson va haciendo una evolución de esa palabra y va cambiando totalmente el término. Ya el término de plaga va a dejar de formar parte. Y también la cuestión de los gorriones, ¿no? Los gorriones publica un trabajo en el año 63, pero después, con otros naturalistas, que bueno, que ahora un poco les voy contando, hay un ida y vuelta de la importancia del gorrión, ¿no? Todos estos trabajos son re interesantes porque, por ejemplo, bueno, fíjense un poco si logran leer un poco las introducciones, ¿no? Como toda gente menuda, a mis hijos les gustan también pajaritos enjaulados. Acá es interesante tener en cuenta esto porque Juan Williamson en las cartas y en los trabajos, la familia está siempre presente. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? La relación. Hoy, qué sé yo, bueno, también yo viví de alguna manera un poquito el tema de las cartas, ¿no? La comunicación epistolar, cuando era más chico, pero hoy en día todo es tan rápido que el mensajito, bueno, ¿no? Lo que está pasando nomás ahora con esta conexión, es todo tan rápido que, bueno, se sorprende de los tiempos, ¿no? También se hizo una revisión de la colección de mamíferos del Museo Argentino de Rivadavia. Su curador, el doctor Pablo Teta, me envió un listado que tienen ellos de todos los mamíferos que fueron colectados en la provincia de La Pampa y que actualmente forman parte de la colección. Esta es la forma en la cual se conserva un ejemplar. Esta es la forma, por ejemplo, en caso de murciélagos. Por ejemplo, Juan Williamson envió murciélagos de pico al museo, están ahí en colección, y esta es la forma de colecta y de guardado de ese material. Estamos hablando de especímenes que pueden tener más de 50 o 60 años, es una cosa interesante.
La forma con los insectos, porque Juan Williamson en sí, el análisis que nosotros vamos a hacer es exclusivamente con vertebrados, pero con insectos es tremenda la cantidad. Nosotros en la colección de Reinaldo Rego Aravena, que es la colección entomológica que tiene nuestro museo, hay gran material de Williamson, hay mucho material. La colección en el año 2019 forma parte de lo que es el patrimonio cultural provincial, es una colección de más de 6.000 especímenes, esta es la forma como están montados los ejemplares. Se le coloca una etiqueta, por eso uno también puede saber un poco la historia y el origen. El detalle más interesante de lo que de a mí que me llama la atención de Juan Williamson, esto sería la forma normal de colecta de un material y guardado para colección, ¿no? Que después se va a montar de esta manera. En cambio, Juan Williamson, cuando colectaba un material, hacía una descripción, es una cosa tremenda. Fíjense en estos materiales que son del 75 y el 71, toda la descripción que él hace ya en esa carta. O sea, yo voy a volver después, por ejemplo, casi, no sé, 40 o 50 años después, y tengo una descripción completa de ese ejemplar colectado por el naturalista, ¿no? Que es muy interesante. ¿Qué correspondencia tuvo, no? Habíamos hablado que había una correspondencia del año 1920 al año 1976. Estos son todos los personajes intelectuales y científicos y naturalistas de la época en lo cual Juan Williamson tenía un contacto fluido. Por ejemplo, pongo el caso de Juan Bretes. Juan Bretes era un entomólogo, también naturalista, sabía también de aves, trabajó en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, es considerado un discípulo de Florentino Meguino, con Juan Williamson tiene una correspondencia tremenda, que arranca en el año 1920. A ver, Williamson llega en Pico en el 19, la carta que nosotros encontramos en el 20, ya hay una relación amistosa, posiblemente o la escribió antes que llegara a Pico, o ya había una relación previa. Después vamos a ir viendo que posiblemente sí, cuando ya estaba en Guatrechea había una comunicación fluida con muchísimos naturalistas, ¿no? Con Juan Brete, bueno, la correspondencia termina en el año 28 porque, bueno, fallece de forma, ¿cómo se llama? Fortita Bretes, y bueno, y queda ahí cortada la relación. Sin embargo, va a ir manteniendo otras relaciones, como por ejemplo, como Fernando Berquín o Eber Blanchard. Estos son grandes entomólogos que ha tenido nuestro país. Blanchard es considerado como el primer entomólogo académico. Burquín era especialista en mariposas, tiene una relación muy fluida con Juan Williamson y con la familia en sí, lo vamos a ver. Burkini es muy interesante porque Burkini en sí, al ser un especialista en mariposas, él se dedicaba a vender perfumes. O sea, el trabajo que tenía Burkini era completamente diferente a lo que hoy consideramos que lo valoramos, que es la entomología y ni hablar de las mariposas. Hizo muchos estudios de lo que serían la historia natural, la cría completa de una mariposa. Saben que la mariposa tiene un capullo y todo un ciclo. Bueno, él hizo una cantidad de estudios con respecto a esto. Ebra Blanchard trabajó mucho con lo que serían los parasitoides, los parásitos, que Juan Williamson va viendo eso. Ahora vamos a ver algunos casos en particular. Pero trabajó con eso y, bueno, y con muchos otros antropos, como que trabajaban con todo. Juan Manuel Box, este es un personaje interesante de la entomología argentina porque es muy importante lo que ha hecho, pero no se sabe mucho de él. O sea, no se sabe tampoco, yo he hablado con algunos entomólogos de la Universidad de Mar del Plata y me han comentado que en sí no se sabe cuándo murió. O sea, dicen algunos que murió de una, como solo, como que pobre. Bueno, él hizo una producción tremenda con todo lo que es entomología y tiene una relación tremenda con Juan Williamson. Es más, hay cartas que parece ser que Box ha venido a La Pampa, que eso me llama la atención y es muy interesante. Con el ingeniero Carlos Lícer y Treyes tiene un contacto muy, muy bueno, es también otro entomólogo. Vamos a ver que hay unos libros que tiene Lícer y Treyes, en lo cual hay una correspondencia. Lo que tengo que hacer una pregunta es porque de alguna manera no sabemos si continúa esa correspondencia, y bueno, y faltan algunos datos de un poco biográficos de los diferentes naturalistas. José Canal era especialista en arañas, le enviaba arañas, Juan Williamson, hay una correspondencia ahí un poco marcada en estos años. Ángel Sota es el hijo de, este es Ángel Rafael Sota, el hijo de Ángel Sota, que era uno de los grandes preparadores y taxidermistas que tuvo el Museo Rivadavia en la época de Ameghino y también en la época, y trabajó mucho con Roberto Daveni, un gran ornitólogo del país. Bueno, con Sota tenía una relación muy fluida de carta y eran exclusivamente
de aves y comportamiento de aves, más el material que Juan Wilson enviaba. Con José Yepes tiene un contacto también, a partir de Juan Manuel Box. Box en sí le hace relación con todos, hay una relación entre todos ellos, también le hace la relación con Salvador Massa. Esto es re interesante, lo vamos a ver ahora también. Y después, bueno, con todos, con Crespo, con Navas. Crespo trabajaba con mamíferos. Navas fue el último, falleció en 2009, fue un gran ornitólogo también. Con Lieberman, José Lieberman fue un naturalista y se especializó mucho en lo que fue con tucuras, tuvo una relación fluida. Hay una cuestión interesante con Juan Wilson, porque Juan Wilson ve al insecto, yo no sé, hay un viverista que está constantemente viendo insectos, viendo qué pasa con esta planta, con lo otro. Hay una observación total del medio, que eso es tremendo, es lo que me sorprende. En las cartas uno puede encontrar una cantidad de información, hasta de historia natural de la especie. Estamos hablando de carta de 2 o 3 páginas, escrita a máquina. Y justo lo que hablamos con Margarita, sin errores, no hay errores, es tremendo. Y bueno, y los dos más interesantes que a mí me llaman la atención son Juan Bautista Daguerre y Reinaldo Rego Aravena. Reinaldo Rego Aravena, el contacto comienza en el año 1960. Reinaldo Rego Aravena es el director que tiene el museo por mucho tiempo, llega en el año 57, en 57 se hace cargo como director del museo, pero llega en el 55. Las cartas comienzan en 1960, posiblemente hayan comenzado antes, ¿no? Y con Juan Bautista Daguerre, es un gran naturalista que tuvo el Museo Rivadavia, ornitólogo, pero acá con Williamson hay un desarrollo tremendo por parte también, porque le manda mucho material entomológico, ¿no? Es interesante. Es interesante la cantidad de material de la provincia de La Pampa que Juan Williamson va a enviar. Acá vemos una foto de época de Juan Bautista Daguerre, fíjense en la forma, esto del año 1937, esto en la zona de Celaya, en provincia de Buenos Aires, esto sería actualmente lo que es el partido de San Miguel, con José Pereira. José Pereira es el gran ornitólogo que tiene nuestro país, y Juan Bautista Daguerre, como broche de alguna manera, era amigo de Tito Naroski. Tito Naroski, para los que no conocen, es el que hizo la guía de aves. Hace unos días tuvimos una charla, gracias a Margarita Servio, de poder hablar un poco con él. Bueno, era amigo de Daguerre. Yo le pregunté a Tito Naroski si lo conocía a Williamson, ya que tiene una relación tremenda con Daguerre, pero no lo conoció. Yo también estuve indagando con algunas personalidades mitológicas que si lo conocían a Juan, ¿no? Que eso para ir viendo un poco. Por ejemplo, me puse en contacto con Eli Bo, que fue la gran compañera de ¿cómo se llama? De Jorge Navas, y actualmente Libó tiene 93 años, vive en Montermoso, y también le pregunté a ver si lo conocía a Juan Williamson, pero no lo conoció. A José Pereira tampoco. José Pereira, bueno, ahora vamos viviendo un poco, vino mucho tiempo a La Pampa. En las cartas también nos vamos encontrando con la bibliografía. ¿Qué bibliografía usaba? Hoy en día, con esto del internet, todo es rápido. Busco todo. Google es como la enciclopedia de todo. Sin embargo, en esa época, ¿cómo hago yo para poder identificar un pájaro? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, Juan Williamson tenía, por lo que se ve en las cartas, bastante información. La nomenclatura, este es el primer catálogo que tenemos en el país de aves, distintivo y sistemático, de Roberto Davene, en 1910. La taxonomía un poco la va tomando de este libro, pero yo no sé si lo tuvo. Sí tuvo, por ejemplo, Insectos y otros enemigos de la quinta, de Lisa Trece, que también tiene bastante comunicación con él. El de Carlos Vigil, que también lo tenía, posiblemente la primera de 1973, esta es la edición de 1977. Carlos Vigil, por ahí lo relacionan con Villiquen. Bueno, Carlos Vigil empieza a hacer en Villiquen algunas aves que va dibujando, y después de ahí, hablando con Daguerre, surge esto de hacer este libro de aves argentinas sudamericanas con un dibujo de un artista que ahora justo no recuerdo el nombre. La guía de Olro, que es también ¿cómo se llama? Su guía fundamental, porque con esa guía va a ir viendo que va a tener registro de algunas especies que en la guía no está, que Olro no la comenta. Que dicho de paso, va a ir escribiéndose con otras personalidades de la época, diciendo, este pájaro yo lo veo, pero en la guía de Olro no aparece. Y el libro de vertebrados de la Pampa, que escribe y hace Reinaldo Rego Aravena en el año 70, que también es una base de él para ver esos registros que tenía. Ni hablar del libro de José Yepes y Ángel Cabrera, de Mamíferos Sudamericanos. Esta es la edición de 1960, pero hubo una previa en el 1940. O sea, todo este material lo tuvo. Yo tengo en nuestra biblioteca en casa, tenemos
insectos útiles para la agricultura y roedores enemigos del campo. De la misma editorial sudamericana que hace. Yo creo que posiblemente esto los haya tenido, ¿no? Porque son libros muy interesantes que hablan de historia natural y también de esta cuestión del daño, entre comillas, del bicho a la producción y al humano, ¿no? Empieza un poco a ver esta cuestión de la relación, ¿no? La relación de la familia con Juan Williamson, la familia y las cartas, ¿no? Por ejemplo, Fernando Burquín en esta carta del año 34 le envía estampillas a los hijos. Los hijos están. Por ejemplo, en este caso, Fernando Burquín de vuelta en el 37 tiene a Carlos el colector. O sea, ya los hijos van colectando material, van juntando material. Tomás Williamson también está dentro de las cartas, en la cuestión esta de que se iba, parece que se ha ido a Casilda, entonces en esta carta de Juan Manuel Box, fíjense que va hablando mucho de bichos, y de repente entra también la familia, bueno, va a venir, que viene, regresa Tomás, qué bueno, o por ejemplo, bueno, Burquín siempre hablando de los chicos que le van ayudando, colaborando. En muchos casos, ahora vamos a ver algunos casos, algunos insectos se tienen para uno poder ver qué es, tiene que como criarlo. Entonces los chicos hacían eso. Ni hablar también en la cuestión de cazar algún ave o de alguna observación rara que veían, ¿no? Siempre están. Por ejemplo, bueno, acá está el caso de Vox, que habla del viaje de Tomás, que se va a ir, o por ejemplo esto es una carta de Fernando Burquín, lo cual le habla del vivaracho del hijo que ha podido encontrar una mariposa. Este trabajo lo estoy buscando, de una especie que se llama Eutemeris áspera, es una mariposa en lo cual parece que el hijo hizo todo lo que sería parte de la cría de la mariposa, y bueno, y Burquín después publicó un trabajo científico. O sea, es interesante esta relación que hay de la familia con lo naturalista y con todo lo que sería la historia natural. Para mí es tremendo, ¿no? Un poco también a partir de todo esto surge, por ejemplo, Fernando Burquín acá le va a comentar de que las maripositas que están criando parece ser que le van a dedicar una especie a Wilson, ¿no? Este material. Esto sale publicado en la revista Physi, una revista que uno de sus fundadores fue Eduardo Horber, y ahí se publica el trabajo, que es que es de un himenóptero que se llama, bueno, actualmente se llama Cotesia yersa, pero bueno, tenía otro nombre que era Andampeles Williamsoni, que si piensen acá, que acá un poco se lo dedica a mi apreciado amigo don Juan Williamson, a quien le debo mucho de este estudio. O sea, hay un aporte tremendo. Fíjense que acá estos himenópteros lo que hacen, parasitan algunas orugas, fíjense en esta foto, en lo cual ahí están los capullitos, después se va a criar este himenóptero chiquitito, fíjense, tengo una foto con una escala de 1 milímetro, es muy chiquitito. Hoy en día bueno, yo tengo un amigo que se dedica a esto, a vender estos microhimenópteros para poder combatir, por ejemplo, las moscas en los filot o en los tambos, ¿no? Es una forma de manejo de insectos dañinos, ¿no? Bueno, fíjense que acá también hay en la carta, comenta un poco que de dónde proviene este material. Fernando Buquín, Pablo Kohler, otro gran ornitólogo de nuestro país, Carlos Lícer y Telles, que habíamos hablado que era amigo de Williamson, que también tiene su libro, y bueno, que le aportan este material. Lo interesante de esto es, por ejemplo, que justamente Juan José Martínez, el que está en la foto, es un docente de la Facultad de Ciencias Naturales, en la Cátedra de Artrópodos, investigador del CONICET, pampeano. Él hecho la tesis con las colecciones el material que ha colectado Juan Bretes y Évera Blanchard. Trabaja con estos ejemplares, y es muy bueno porque justo nos encontramos con esto. Sir Williamson, Blanchard, bueno, ahora de alguna manera esto en lo que sería en el año 1935, posiblemente en 1920, y encontrarlo ahora en pleno, casi 100 años después, también como de alguna manera volviendo a estudiar y a analizar todas estas especies. Bueno, Juan es uno de los especialistas que, bueno, he hablado mucho con él con respecto a todo esto que nos está brindando de alguna manera Juan Williams. Acá otras cartas interesantes, por ejemplo con Salvador Massa, se lo ubican por la enfermedad de Chagas, ¿no? Él envía vinchucas a Massa en el año 1938. Es re interesante esto porque esas vinchucas iban en tren. Salían en tren desde La Pampa hasta Jujuy. Llegaban vivas. Además, le pide por favor si le puede enviar algunas vinchucas de nidos de aves y de cuevas de animales, porque bueno, para ir estudiando un poco esta enfermedad, ¿no? Por dónde sería
¿Dónde están los otros, ¿cómo se llama? Que pueden transmitir o llevarla, si la mochila puede estar en un roedor, en un ave. Es re interesante esta carta, la verdad que es muy bueno. Y bueno, el contacto de Juan Box, que en una carta le comenta que ya había hablado con Massa para que le pueda enviar vinchucas de la Pampa. Eh, con José Canal, que era, le empieza a mandar arañas, acá hay un par de arañas pollitos que va enviando, con otras arañas también, que va identificando. El detalle de la otra carta es que justo tiene membrete caras y caretas. José Canal trabajaba en caras y caretas. Después deja el trabajo para dedicarse un poco ya jubilado, para dedicarse a las arañas. Que toda esa historia de su trabajo en cara de careta, dejar el trabajo, también se lo comenta a Juan Williamson. Igual que Juan Manuel Bosch, que no sabemos qué le pasó, el hombre parece que siempre estuvo solo porque le comenta, otra Navidad que voy a estar solo, que no tengo nadie. Así que es interesante toda esta historia en las cartas. Yo no sé si estoy bien, porque yo hablo y no sé si está todo bien. Sí, ¿Margarita? Miguel, se escucha Ah, bien y se ve muy bien. bien. Ah, bueno, genial. Pues yo voy así. Bueno, sigo entonces. Un detalle que nos hemos encontrado ahora, que surge también del material que les comentaba del año 1966, es que Juan Williamson armó un herbario. Claro, genial, armó un herbario. ¿Dónde están esas plantas? Bueno, el detalle del herbario es que son plantas que actualmente están en el Instituto Botánico Darwinion. Esto es un instituto que está, creo que en San Isidro, depende del CONICET, tiene la mayor colección de plantas de nuestro país, también, como les comentaba, en la forma de herbario, ¿no? Fíjense. Y estas son plantas que colectó Juan Williamson y se las envió a Hitchens. Carlos Hitchens sí fue uno de los grandes botánicos que estuvo en nuestro país. Yo creo que se ha escrito con Juan Williamson. El detalle de las cartas es que, perdón, de las plantas, es que las colectó supuestamente en el año 1925 en Guatraché, que ahí un poco de ruido, ¿no? Ya hablamos que Williamson supuestamente en el 19 ya estaba en General Pico. Yo creo, para mí las ha colectado en Guatraché antes, la envió, y Hitchens, como tenía casi como, no sé, creo que hablan de 5.000 o 6.000 plantas, después, porque fíjense, si pueden ver ahí, no sé si se logra ver en el sello, hay un sellito que dice La Pampa, Guatraché, Juan Williamson, 1925, como que de alguna manera puso ese sello cuando ingresó su material. Pero bueno, son 77 plantas que actualmente están en este instituto, y bueno, es otro aporte que ha hecho Juan Williamson, que es ya desde la botánica, ¿no? Hablábamos un poco hoy de José Pereira. José Pereira en sí no tiene una relación de cartas. José Pereira es un gran ornitólogo de nuestro país. Viene a la provincia de La Pampa en lo que es el año 1921 a 31. Colecta una gran cantidad de aves. Todas estas aves están depositadas en el Museo Benedito Rivadavia. Y bueno, como ven ahí, habla un poco del paisaje. Es la contribución al estudio y observación de la ornitología de la Pampa, ¿no? De la gobernación de La Pampa. Salió publicado en el año 1937. Es muy interesante porque este libro hay fotos del lugar, hay descripción de todas las aves, hay registros rarísimos, y justamente comenta un poco, habla de Juan Williamson. Juan Williamson aparece ahí, está, a pesar que no tenemos una conexión o una carta. Pereira sabía que estaba Juan Williamson en la provincia y lo que estaba haciendo. De vuelta a Pereira en este libro, estas memorias que se hacían, publica también el caso, por ejemplo, del picaflor rubí, un picaflor que es bastante raro, con poco registro en nuestra provincia. Este picaflor lo colecta un 10 de mayo el señor Williamson, lo cazó en La Pampa. Entonces ya también forma parte de alguna manera de la bibliografía y de la relación que tiene con los diferentes naturalistas. Con José Lieberman, que hoy les había comentado, también en relación. José Lieberman hace un trabajo en el año 67, que es de Tucuras, de la provincia de La Pampa, fíjense por dónde recorrió, y también ahí forma, de alguna manera también, Juan Williamson está relacionado en los agradecimientos y está colaborando, un poco lo que veníamos viendo hoy, ¿no? Que Juan Williamson, yo soy un colaborador con los especialistas, estoy con los especialistas, soy un observador de la naturaleza y colaboro con los especialistas. Esta cuestión de estar colaborando. Y Juan Williamson, bueno, le escribe constantemente, hay cartas con él, y estamos hablando de uno de los grandes entomólogos y especialistas en langostas de nuestro país.
Y con Rolando Rego Aravena también hay una relación muy constante, hay bastantes cartas. Aravena publica dos trabajos muy interesantes, que es el de Insectos de la Pampa en el año 74 y los Raposeros de la provincia, que son unas mariposas, donde también ahí le agradece a don Juan Williamson por todo ese aporte de datos que él ha brindado, ¿no? Hay una cuestión fluida y también una colaboración constante con datos a los diferentes especialistas. ¿Cuáles son los registros que hemos encontrado? Esto yo les contaba que era un poco preliminar, todavía nos falta mucho más todavía ver y revisar la biografía, pero por ejemplo sabemos que hay 27 mamíferos que están depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que fueron colectados entre el año 1933 y 1975, fíjense en el periodo, en lo cual vamos a encontrar el murciélago, la comadreja overa, el piche llorón, el pico, todos estos datos son todos de General Pico. La rata negra, la común, la que vemos siempre por todos lados, y ratones de campo. Vamos a hablar de algunos casos en particular. Según el trabajo de Darrieux, los dos trabajos que hace Darrieux del año 2011, hay 38 aves embalsamadas, pieles de estudio, ¿no? En el Museo Argentino de Ciencias Naturales y 2 en el Museo de la Plata. Yo quería saber qué había pasado con el Museo de la Plata, si Juan Williamson había enviado material. Parece que no. Estas pieles han intercambiado entre el museo y han quedado 2 pieles que ahora vamos a ver que son especies son tremendos ese registro, que están en el Museo de la Plata. Eso también entre el año 1931 y 1972, las colectas. Y después, hasta ahora nosotros hemos logrado ver ¿cómo se llama? Contar o observar 73 registros de aves y de mamíferos, ¿no? Que hace Juan Williamson en las cartas. Y después tenemos diferentes cosas que acá le hago un pequeño resumen rapidito, ¿no? Estamos hablando de bastante material, pero hay, por ejemplo, una depredación de las ratas, por eso la colecta en los nidos, y consumen el bicho canasto. El bicho canasto está siempre ahí latente. O sea, hay una relación, Juan Bretes también lo estudió, buscó sus parásitos. Con Daguerre habla mucho del camotí y del bicho canasto. El bicho canasto está siempre ahí. La escasez de aves en diferentes periodos y sequía, que eso lo comenta siempre, que hay periodos en los cuales no hay pájaros, que no sabe por qué. Ejemplares de yal carbonero, en el septiembre del 38, muchos ejemplares. El parasitismo de cría, empieza a observar cómo el gorrión, por eso acá entra el gorrión, evita los huevos del tordo renegrido. Y como el tordo renegrido, el parasitismo de cría, les comento, es cuando una especie va y le pone el huevo en otro nido, no lo cría. O sea, directamente la otra ave no se da cuenta y termina criando. Por eso por ahí nos va a pasar que vamos a ver, por ejemplo, no sé, una ratona, la pititorra, la ratonera chiquitita, dándole a comer a un pájaro más grande. Entonces pasa esto. Bueno, él esas observaciones las hace. Es tremendo, los hace para en la década del 30. Yo ahora estaba tratando de revisar la biografía, si ya se hablaba de que el gorrión la tenía, entre comillas, tan clara de saber que podía evitarlo al tordo renegrido. Registro de aves, por ejemplo, cotorras en pico, hasta el año 40 parece que no había cotorras en pico, él las ve y comenta que son las cotorras que están de los montes cercanos, esto es lo detalle más también, montes cercanos a pico, está hablando de casi de 15 a 20 leguas de pico, o sea, hoy en día el monte me parece que está mucho más retirado de General Pico. Registro de halcón peregrino, datos de migración, constantemente en las cartas va a aparecer datos de cuándo llegaron los pájaros, cuándo se van, por ejemplo, en el caso de la monterita de collar, picaflores, golondrinas, el churrinche, el fiofío, que en sí tiene otro nombre, lo llama de otra manera, el naranjero también lo considera como una especie migradora, va teniendo datos de aguilucho langostero con tormentas, esto lo ven en el año 41-42, él le llama, creo que gavilanes o esparveros, los registros de zorzales, que en sí, cuando manda la carta explicando lo que encontró, le pone el nombre que él lo conoce a los zorzales en Europa, ¿no? En Inglaterra en particular. Y el registro del anambé común, un pájaro interesante que hoy en día tiene muy pocos registros, no en la provincia no, pero sí hay algunos así puntuales en algunos lugares. Por ejemplo, creo que hay un registro de hace 3 años en la zona de Henderson, ahí en el Partido Bolívar, en provincia de Buenos Aires. Él ve cómo construye el nido y hace el nido, y le llama la atención, porque el nido no es igual que el del leñatero, ya lo conoce, y el pájaro no lo puede ver bien. De registro podemos hablar muchísimo porque hay mucha información, porque es tremendo lo que ha aportado y lo que está aportando en sí, porque uno ahora está como redescubriendo una cantidad de información que estaba guardada, que estaba ahí, que es tremendo el aporte, y que te llevan a una buena cantidad de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están? Pero bueno, eso ya sería para
para otra discusión, para otra charla y para otro trabajo. Voy a comenzar un poco con algunos registros rápidos, no sé cómo estamos de tiempo, lamentablemente, bueno, no tenemos música todavía, pero bueno. Con Juan Bretes comienza a hacer algunas descripciones ya. Juan Bretes trabaja en la Sociedad Rural Argentina, para el comienzo del siglo crea lo que es el Instituto Biológico de la Sociedad Rural. Este instituto creo que lo funda un poco Joaquín Anchorena, y funciona poco tiempo, 7, 8 años, pero creo que es una de las bases. Algunos autores dicen que es la base de lo que es hoy en día el INTA, ¿no? Pero Juan Bretes era director y trabajaba ahí, en la parte de lo que sería sanidad vegetal, ¿no? Pero le va identificando algunas especies, por ejemplo el churrinche, por ejemplo el picaflor rubí, le comenta, y también el naranjero. Ya empiezan a aparecer algunos registros, ¿no? La bracita de fuego, por ejemplo, también es otro registro que aparece, que en su momento dice no se le habrá escapado en la jaula de alguno por ahí, pero llama la atención porque en sí no un registro, ¿cómo se llama? Es raro que esté en la provincia. Y también miren que también en la carta hablan de otros, por ejemplo, creo que el Crow Gall es una bacteria que ataca a la zanahoria. También va en la charla hay de todo, ¿no? Registros y todo lo demás. Este es un dato también muy interesante, que es la lechuza batará chaqueña. Esta lechuza, en el trabajo de Derriu la comenta como registro de Williamson. Williamson la capturó y la hizo piel y la envió. Pero en la carta acá habla que hay una pareja en sí, que eso es lo interesante. Esta lechuza, la que vemos acá, esta que está acá es la lechuza Street Rufipe, la que están en la cordillera, pero la batará es muy parecida. Acá este es un pichón que capturó José Pereira en Conelo. En el 31 él la registró, y después ya en el 38 la registra de vuelta Juan Wilson, pero en General Pico. Esta especie hoy en día en la provincia no tiene registro, o sea, no se sabe mucho de esta especie. Hay un registro del año 86 en Iguel Calel, hay muy pocos registros de esta especie. Y acá llega una cosa interesante que a mí me llamó la atención. Juan Wilson y los picaflores sería la forma, ¿no? Porque empieza a encontrar, por ejemplo, en una carta de Ángel Sota, le comenta que está el picaflor bronceado, y también empieza a hablar del picaflor común. Miren un poco la diferencia del picaflor común y el bronceado, el detalle de la cola, ¿no? Como detalle, que es un registro interesante, para el año 40. También habla de la migración de picaflores, y considera que como los montes están cerca, los picaflores migran un poco por ahí. Y también ya en un momento, en el 41, dice que ya ve los 3 o 4 picaflores de la variedad. Ya hay como 3 o 4 especies diferentes en General Pico. Es interesante. Con respecto al picaflor común, es bueno porque Oldroyd, en la guía esa que les encontraba hoy del año 59, no la cita para la provincia de Pampa. La Pampa no está dentro de la distribución. Sí en Buenos Aires, sí en Mendoza y sí en San Luis, en Córdoba, pero la Pampa no. Y ellos en sus cartas escriben: se ha olvidado Oldroyd de la provincia, habría que comentarle que está este registro, el picaflor común está acá, yo tengo registro en Pico, usted tiene registro en Santa Rosa. Entonces hablan un poco de esta conversación con respecto al picaflor, al registro de picaflor. Hay otros picaflores también que aparecen, bueno, ya habíamos hablado del rubí en el año 1920. En el año 42 Pereira también lo nombra, desde lo que les mostraba hoy, de que había capturado uno Williamson en mayo. Y en el año 66 Tomás le envía una carta comentándole a Aravena de que le envía huevo y nido del picaflor. Entonces tendríamos hasta un registro de cría de picaflor rubí en la provincia. Ese material, lamentablemente, en el museo no está. Hay mucho material antiguo, pero justamente ese no está. Y el picaflor cometa. El picaflor cometa realiza una nota en Hornero. Hay en esta carta del 70, sería como la base de lo que sería la nota. O sea, las notas salen en el 71, pero hay toda una cuestión de vuelta de cartas para confirmar la especie. Y después hay otros registros. No únicamente en Ojeda, que es donde publican la nota del Hornero, sino hay en Pico, y posiblemente creo que hay uno en Intendente Alvear. Como que había picaflores cometa en la región. El Gaviotin Atí, esto también es interesante. Esto en el año 73, una carta que le envía a Daguerre, le comenta que ve esta cantidad, algunos individuos en la rudez. Será interesante porque cuando es en Pico no comenta, y cuando es en otra localidad dice que es en otra localidad. Eso es interesante para ir marcando un poco lo que sería el lugar, ¿no? El Celestino también
un registro, ya como en su momento como que es normal, porque habla del frutero de color celeste, ya habla de la enia comiéndose algunos otros frutos, entran los hijos también, el cabecita negra que llega en bandada, el corbatita de churrinche, la golondrina barranquera, hay una buena cantidad de aves que están dando vuelta ahí y llegan, ¿no? Y este es el dato interesante, que son 2 ejemplares de la tercina, que es una especie bien del norte, bien más selvática, y la columbina tapalcoti, que es la torcasita colorada. La tercina, fíjense, encuentra un material del año 49, lo colecta, supuestamente es yo ahora me puse en contacto para poder ver la piel, una hembra o un juvenil, y recientemente, en abril 2019, unos amigos de Marquito Simoni y Andrea Costan ven la tercina acá en Toay, ven este ejemplar, que también no parecía ¿cómo se llama? Un ejemplar de escapado, sino que estaba ahí, se fue y listo. Pero bueno, y también es una hembra. Si estos pájaros no son tan cantores, sino son más vistosos, así que tampoco no es, justo hablando con Claudio Bertonati en su momento, hablábamos de que no es un pájaro que esté dentro de lo que sería el comercio ilegal, no es cantor, no hay tanto registro, por eso llamaba la atención. Pero bueno, el registro de la Pampa del año 49, y posiblemente ahora en el 2019, fíjense en el tiempo, sería un nuevo registro. Bueno, pero como dicen mucho, los bichos están, hay que ir a buscarlos. Esa es la forma que muchas veces dicen, ¿no? Después, bueno, aparece lo que hablamos de la torcasita colorada, que también nuevamente la va a ver en noviembre del 71, de una pareja. Ya la había visto, creo que me parece que es en el 46, y la ve nuevamente en el 71. Está esa observación constante. Y actualmente, recientemente, una nota de un nuevo registro para la zona del Igual Calén. Hay otro registro más para la zona de Doblas, de Federico Bruno y Alejandro, ahí no me acuerdo el nombre, un chico de la zona de la Regueira, que publican unos registros para la provincia de La Pampa y el oeste de provincia de Buenos Aires. Y bueno, y este nuevo registro ahora, el 2019, en la zona del Igual Calén. El cardenal amarillo también estaba en Pico. Lo ven ellos en el año 38, en el 41, capturan a un individuo y lo envían al museo, ven la pareja, él considera que deben llegar porque están los montes cerca, así que había cardenal amarillo en Pico. Y el Martín Pescador Grande, hemos hecho un posteo ahora en el museo nosotros, en lo cual vemos esta carta de Tomás con Reinaldo Rego Aravena, en lo cual se prepara este material que enviaron de Pico, pero bueno, también, por la pinta parece que como fuese un individuo medio juvenil, pero sí, en el año 68 el Martín Pescador Grande estaba en General Pico. Y el tingazú, esta es una especie que en un momento, como hablaba con Margarita, nos llamó la atención, porque sí, el tingazú lo vieron, lo tienen visto desde mucho tiempo, él lo llama el alma de gato, por la forma del canto, y lo ves siempre, ahí dice en la carta, entre verano y otoño, ven un ejemplar, nunca ven pareja. Después, nuevamente, lo va a ver en Caleufú, en un día que va de Ping, en el año 72. Después se lo comenta a Aravena en una carta diciéndole que en su libro de vertebrado esa especie no está. Pero bueno, otro registro también interesante de una especie que, bueno, es de bosque, pero bueno, está. Y los registros más cercanos acá me parece que hay, no recuerdo bien ahora, pero posiblemente alguien me puede corregir, pero en el delta del Paraná hay algunos registros, ¿no? Y bueno, después también, entre comillas, registros comunes, ¿no? Pero por ejemplo, el cachalote castaño interesante porque en 41 a Ángel Sota le comenta que le llama el comehuevo, como le dicen en el oeste. Y un catamarqueño nos dice que se llama ruá. Así que es interesante porque también entran los nombres comunes de los ejemplares. El pecho amarillo también lo registra en General Pico. Y el gaucho chico también. Hoy en día, creo que, bueno, estas fotos de Valderrey de General Pico hay registro, pero bueno, ella lo venía viendo en el año 39. Y los mamíferos, ¿no? Habíamos charlado un poquito de los mamíferos. Él encuentra micromamíferos que en el año 70 Aravena no los cita en su libro vertebrado, y mamíferos que actualmente, en lo que era distribución, no están para General Pico. En el caso de, por ejemplo, el pericote común, o el ratón cordobés, de la Codon Dolores, y acá está la famosa rata conejo, que él la considera como una plaga, el retródo, que yo no sé si hoy en día habrá tanto registro en la zona. Pero bueno, estos son micromamíferos que fue colectando, que envió como material, están en el Museo de Rivadavia,
Y son registros interesantes porque yo no sé si hoy en día estos micromamíferos están en los alrededores de General Pico. Bueno, y el caso más interesante es la marmosa pálida, la Tilamis palidior. Esta es una comadrejita chiquitita, dentro de lo que sería la comadreja overa, sería lo más chiquito, un bichito así de tamaño, muy chiquito. Bueno, también la observa, la capturan, la envían como fluido, actualmente me dijeron que está como en fluido, se llama material en alcohol. La encuentran ahí porque se piensan que es una rata y al final es un marsupial. Aravena le comenta que él tiene otro registro para la Pampa, pero bueno, el de Pico sería un registro novedoso. Y lo interesante son los tiempos. El ejemplar tiene fecha como ingreso en abril del 75, pero ellos lo vienen, en las cartas ya se vienen hablando en el 74, eso también otros tiempos, cómo los registros van ingresando a los museos con otros tiempos y cómo son los tiempos de ida y vuelta entre los diferentes naturalistas para poder confirmar que esa era la especie, porque él envía el material a Buenos Aires, pero lo tienen que confirmar, sí o no. La famosa que en su momento le llaman marmosa Brucci, creo que es el nombre que tenía en la época, Marmosa Tilamis Brucci, que ahora en sí no es así, Marmosa pusila. Y bueno, y acá está un poco todo esto, lo que sería la carta de con Daguerre, con Aravena, sobre este registro en particular. En la carta en sí va a haber muchas otras cosas, porque también ahí se va a hablar de mariposas, con Daguerre le va a comentar que vio la Nambé, que le parece, por el libro. O sea, hay muchas cosas dentro de la misma carta. Y también los comentarios de las especies, cómo van apareciendo o no. Él ya está atento, si, por ejemplo, en este caso, que pasa en muchas cartas, si la lechucita o el pecho colorado están apareciendo o no. Eso es interesante. Juan Williamson y el ambiente, esto es una cosa interesante, Juan Williamson y lo que lo rodea. Esto comienza un poco ya en las finales de la década del 60 o del 60, con Daguerre, ¿no? Empiezan un poco a hablar de lo que está pasando, lo que se va a venir con la Revolución Verde. Y es tremendo lo que dicen, ¿no? Juan Wilson reporta casos de aves muertas con fosforado, el uso del DDT, la escasez de perdices, las perdices están en todas las cartas, como que el impacto en sí es el agroquímico, o si no era el herbicida, es el insecticida. Daguerre le comenta lo que está pasando en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos. Estamos hablando en los que finales del 60 y hasta la muerte de ambos, que están discutiendo qué está pasando con los agroquímicos y que hay que hacer algo. Además, Daguerre le dice, usted que es un hombre de la agronomía, tendrían que tomar conciencia de la problemática que se va a venir. O sea, ellos están hablando de esto porque lo ven a saber. Es interesante porque Williamson habla de casos, por ejemplo, bueno, justo habla de un caso de un estanciero que había fumigado, y después se encontró con los chimangos, venteveo y todos muertos en el lote. Después otro caso, uno que, por ejemplo, dejó actuar a la vaquita con un pulgón y dijo, ¿para qué fumigué? Y entonces él ahí critica que los que asesoran mal, porque fumigar por fumigar. Bueno, está re interesante con respecto a esto, con respecto más que todo a los clorados y lo que está pasando, ¿no? Siguen hablando sobre estos problemas, es una cuestión constante de lo que va pasando con los agroquímicos, y también va a haber, por ejemplo, este caso me llama la atención porque se empieza a hablar de la cuestión de los cauquenes. Hay una carta que le envía Williamson hablando de que el gobierno está mandando a matar los cauquenes, cosas que ya estaban haciendo en provincia de Buenos Aires, y en el 74 ponen en discusión si realmente es una plaga o no. Pero bueno, todas estas cosas se van hablando y de alguna manera tenemos este lado de Juan Williamson con respecto a una problemática que hoy en día la estamos padeciendo y que él, de alguna manera, con Daguerre la van conversando en las cartas y van discutiendo de qué habría que hacer, ¿no? De qué le depara el futuro, ¿no? Ya han pasado más de 40 años. Bueno, ya voy terminando. Creo que anduve rápido, ¿no? Bien, ¿o no? 9:30, no sé. Bueno, Venís muy bien. Quisiera agradecer a una cantidad de gente, porque esto en sí surge de una cantidad de conversaciones. Por un lado, bueno, gente que me envió fotos, que es fundamental. Sin la foto uno no puede llegar a armar una buena charla para poder mostrarles en particular los ejemplares. A toda la gente que hemos hablado, por ejemplo, con Yolanda Davi y Pablo Tubaro del Museo Rivadavia, que me fueron enviando las fotos. A Susana Boinelli, que fuimos un poco charlando vía Susana por saber qué había pasado con esa tercina y esa columbina, a ver si de alguna manera Neri lo conocía a Juan Williamson.
a Marisa Moroni, Claudio Montalvo y Claudio Dova en sí, que fueron dándome material y charlando un poco con respecto a esto. Federico Martosi, uno de mis compañeros del museo, y hay una cantidad de gente que de alguna manera tiene mucho que ver con esta charla y con este trabajo en particular. A la gente del Archivo Histórico Provincial, porque es tremendo el trabajo que hacen y es fundamental el cuidado de ese material. Fíjense, estamos hablando de material del año 20, 100 años después, lo estamos usando y le estamos dando un uso, a mí me parece muy interesante, con registros y novedades para la naturaleza y el fauna natural de nuestra provincia. Así que bueno, eso sería un poco todo. Muchísimas gracias y los invito, ya que estamos, porque ha cambiado un poco la cuestión de ser el observador de la historia natural a trabajar hoy en día con las aplicaciones, ¿no? Y bueno, a participar de lo que es la Competencia Natural de la Ciudad, que arrancó hoy y termina el 3 de mayo, esto con una aplicación que se llama Argentinat. Nosotros del museo estamos apoyando esta iniciativa, que a nivel mundial, y bueno, en el país está en todo el país, ¿no? Y bueno, los invitamos a colaborar, cualquier consulta, lo que sean, pueden preguntar en el Facebook de nuestro museo, o por ejemplo, en General Pico, a Margarita Cel, ¿no? Bueno, esto es todo. Si hay alguna pregunta y consulta, bueno, estoy acá hasta que venga la música. Esperemos que no, por suerte nos ha dejado terminar. Bueno, pueden abrir sus micrófonos o aquel que no quiera puede escribir en el chat y yo lo leo, no tengo problema. Bueno, yo quiero agradecerle, muy linda la charla y más admiración para el señor Williamson. Muchas gracias. Bueno, agradecer por dejarnos participar y como dijo la señora anteriormente, cada vez crece más la admiración hacia Juan. Gracias a todos. Bueno, ahí Nicolás te dice, gracias Miguel, tremenda recompilación de datos y excelente la charla. Como les decía al inicio de la charla, quien la pudo escuchar, realmente es un trabajo magnífico el que ha realizado Miguel, digno de destacar, muy agradecidos por su compromiso y por su profesionalismo al armar la charla, así que creo que ha sido un descubrir de un nuevo Juan para muchos de nosotros. Sí, otro detalle también, Margarita, comentar que todos estos datos, todo esto que estamos trabajando, de alguna manera van a servir para colaborar con la municipalidad, bueno, con la dirección de turismo, para lo que es el armado de la futura sala ahí en el vivero. La idea es juntar toda esta información para armar un buen guión museológico y que tengan buenas herramientas para poder tomar información y enseñar a la gente la importancia que ha tenido Juan, que tiene, mejor dicho, Juan, dentro de lo que es la historia natural de nuestra provincia, ¿no? Y queda mucho más todavía por ver, porque cada día, yo lo del herbario, por ejemplo, lo descubrí hoy a la mañana, o sea, cada día como que van apareciendo nuevas cosas, y yo tengo ahora, bueno, una buena cantidad de mail a especialistas para informar de publicaciones, de material, y así que ahí va a estar muy interesante. Y bueno, de todo, muchísimas gracias Margarita por dejarnos participar y colaborar en este proyecto. Bueno, la verdad que es un trabajo en conjunto, también nosotros tenemos muchos piquenses que han colaborado, la Junta de Historia Regional que nos acompaña desde el inicio, Willy Tamagnoni que nos ha dado algunos libros, digo de los que están presentes y esperamos que siga así, seguir conociendo un poco más sobre este Juan que día a día nos sorprende, como decimos, minutos antes de la charla tenías un nuevo dato. Margarita. Bueno, sí, Willy. No, por favor, insisto, como en la charla anterior, recuperemos ese vivero, así como hoy estaba el mueble ese famoso de Santa Rosa, que parece bárbaro, salvemos el vivero, que eso aportó a la Pampa, pero que ponga el apoyo a la provincia, no a la municipalidad. Y Juan Williamson tiene que ser más reconocido en Pico, por las autoridades locales. Creo que por la población. Por la población en general, me parece. No importa el partido político, por la población. Sí, creo que es la población y que creo que estas charlas poco a poco van mostrando esas distintas facetas. Nos queda una más que es la de viverista, que por ahí muchos conocen al vivero, pero no esa gran labor que él ha realizado.
Bueno, Cecilia Bartolomé te dice que gracias, muy enriquecedor, felicitaciones por el trabajo y saludos para todos. Héctor Pérez, parte de la Junta de Historia Regional, agradece que me hayan permitido estar presente. Gabriela Lara te dice excelente exposición, muchas gracias Miguel y organizadores. Carlos te dice que excelente la charla, felicitaciones Miguel, Martita Ondere también de la Junta de Historia Regional. Adhiere a Willy, que hay que recuperar el vivero y la historia de Williamson. María Elena Bertón, qué interesante y cuánto tenemos para aprender. Felicitaciones para los organizadores. Daniel Pinsen, director del museo, dice, muy buena charla, Miguel. Muy bien, Miguel, sos un genio. Yo admiración total a San Miguel. Sí. Juan William dice, bueno, una lástima, una lástima la musiquita y todo lo que tuvimos que vivir, sí, pero dice, quisiera saber si queda grabado. Sí, va a quedar grabado, vamos a tener que hacer algunos cortes ahí en el medio, pero que quedó grabado. Sí. Así que, bueno, Maxi Minuet, muchas gracias, un placer escuchar. Sí, ahí Margarita. Hablando con... Sí. No, simplemente felicitarlo a Miguel porque es un trabajo espectacular. Y va, los que hemos admirado a Williamson de siempre, nos vamos a encontrar cada día con más cosas y aportes reales, y eso que decía yo el otro día, esa rigurosidad y minuciosidad en la recolección, en la rapidez de responder. La verdad que a mí me gustaría ser como él, pero no voy a poder. Pero felicitaciones, Miguel, muy buena lo que ha rescatado y lo que tenemos por delante para estudiar. Sí, es re interesante. Hablando con Juan José Martínez, que bueno, él trabaja con estos microhimenópteros, hablábamos un poco que de alguna manera Juan Williamson sería como el primer entomólogo que tenemos en nuestra provincia, a pesar que no hay un trabajo científico, una publicación como ha hecho, por ejemplo, con aves o con plantas en sí, pero él aportó una gran cantidad de material y una gran cantidad de información. No solamente él y sus hijos también, porque entran también los hijos en la crianza de algunos insectos, de la colecta del material, y es tremendo también porque mientras que escribe las cartas, va comentando también que va observando. Hay una parte que escribe que justo llegó un picaflor no sé dónde y que los muchachos lo están viendo. Es una cosa tremenda esa relación. Yo creo que es muy bueno tener en cuenta eso. Y ahora ha despertado un gran interés. Yo ahora justo hablando con otra gente, porque es otra faceta. Con Juan la idea es trabajar un poco en lo que sería la historia entomológica pampeana. Lo tenemos a Renato Rego Aravena como el primero, pero de alguna manera comenzó todo con Williamson, y él empezó a hacer toda esta conexión y enviar el material, y bueno, y ahí se armó la verdad que una cosa muy interesante, que queda todavía mucha información por descubrir, ¿no? Que eso es lo interesante. Bueno, lo que están preguntando es cómo hacerse de la grabación. Les cuento que tanto de la grabación de Daniel López, la anterior, como hoy la de Miguel, la idea es armar unos videos para poder también compartir con las instituciones, especialmente con las instituciones educativas, así que seguramente en breve va a estar en las redes del municipio. Pablo Tejerina dice, muy entretenida la charla. No sabemos qué de las dos partes le gustó a Pablo, pero suponemos que es la charla de Miguel. O el baile, o si le gustó el baile, no sabemos qué, pero bueno, felicitaciones por la organización, muy lindos, muy buenos aportes. Bueno, Juan Williamson le contesto que ya estamos en ese armado de los videitos. Bueno, y todos en ese deseo de recuperar este vivero para los pampeanos. Bueno, si no tienen más preguntas, lo vamos a liberar a Miguel, que no le dejamos tomar ni un vaso de agua, pobre Miguel. No hay problema, no hay problema. Después de los cortes, la verdad que está interesante para seguir. Lo que pasa es que muchas veces uno habla y no sabe si está saliendo bien o no, pero bueno, la verdad que es buenísimo. Así que no, al contrario, muy agradecido por todos los que se han quedado a partir del corte, y bueno, están disponibles por cualquier información o consulta.
La idea nuestra con el tiempo es poder lograr una publicación con respecto a esto, y que esta información quede disponible para todo el mundo, para que un poco conocer, y después también dentro del ambiente nacional poder rescatar estos personajes, entre comillas, interesantes de las provincias, porque han contribuido muchísimo, no únicamente a la provincia, sino a nivel nacional. Yo por ahí, entre lo que es el herbario y las conexiones, también me llama mucho la atención. Los materiales depositados en un museo, es una cosa interesante. Y bueno, lo que un poco decía Daniel, la cuestión rigurosa de los datos, ¿no? Como él escribía todo. Está todo descrito, está todo anotado. Es muy, muy interesante. Bueno, a modo de cierre, quiero decirles que General Pico está participando de la competencia nacional de las ciudades, natural de las ciudades, perdón. En la competencia anterior General Pico salió segundo, así que esperemos que nos acompañen con los registros. Es muy simple, pueden hacerlos desde el patio de sus casas. Hoy un grupo bastante grande ya salió a recopilar esa información, que también va a servir para conocer un poco más sobre lo que nos rodea, no solamente aves, sino también mamíferos, insectos, aquellos que gustan, como veo gente del Garden, de todo lo que es flora, también pueden dejarlo registrado. Así que bueno, esperamos que nos ayuden a sumar observaciones para General Pico. Tienen todo el fin de semana, incluso hasta el día lunes, y cualquier duda que tengan pueden escribirnos y les ayudamos a conectarse, no hay problema. Bueno, gracias, muchas Listo. gracias. Gracias por volver a conectarse. Gracias Miguel por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que te has tomado para darnos esta charla, porque sabemos que son muchas horas de investigación y de estar armando esta presentación de PowerPoint. Creo que te luciste, a pesar de los cortes, fue impecable y quedamos con muchas ganas de seguir escuchando. Gracias al Museo de Historia Provincial que nos acompaña y a todos ustedes que tuvieron la deferencia de volver a conectarse y terminar esta charla. Así que muy, pero muy agradecidos. Nos falta una faceta más de Juan, viverista. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, nos vemos.